Doctora Adriana Franco Estalaga. Buenas noches a todos, les agradecemos mucho por acompañarnos hoy. La Clínica Meta, a través de las plataformas virtuales y a través del apoyo de AIR de Gestión, hoy tendremos una charla con el doctor Alvin Tilanus, médico internista e infectólogo, sobre neumonía adquirida de comunidad durante esta pandemia de SARS-CoV-2. Esperamos para todos
sea de su agrado y puedan acompañarnos en nuevos proyectos de capacitación virtual como este. Ya el doctor Tilanus se va a conectar, que tiene un problema con su computador, pero ya estamos terminando los ajustes. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Por un asunto técnico me han pedido que eh, reciba y haga la presentación compartiendo la pantalla, en mi pantalla, la presentación mientras el doctor Tilanus habla. Entonces estoy aquí esperando a recibir la presentación del doctor Tilanus para presentárselas. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, Alvin. Ah, pues sí. Buenas noches, que tuvo unos problemas técnicos aquí, lo siento. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ok, ya, no sé, ¿podemos empezar ya o...? Sí, ya te estamos esperando. ¿Ya resolviste el problema de la presentación? Voy a... Pero no sé si alguien puede mostrar para mí el algoritmo o no. Sí, yo. Si quieres, me envías el archivo, ya sea por esta vía, por el chat. Ahí abajo en el chat donde dice archivo, lo puedes enviar. Espera. Es que lastimosamente tengo que conectarme por mi celular porque mi compu no me quiere acompañar hoy. Ok. ¿Tú tienes el algoritmo, cierto, en Norton o no? ¿A dónde me lo enviaste? A tu correo. Ok, estoy aquí buscándolo. Ya, ya lo encontré. Ya lo encontré. Tengo dos, uno de cloroquina y el otro de máscara quirúrgica. ¿Cuál de los dos es? Ah, esto no, espera, yo te lo voy a enviar otra vez. Espera. Listo, Norton, ya te lo envié. ¿Sí lo recibiste? No, por norton.pérez@hotmail.com. Sí, ya te lo envié. Debe llegar ya. Estoy aquí esperándolo. ¿Será que ya llegó? De pronto había un derrumbe en la carretera. Ok. Ok, listo. Ok, muy bien, ya tengo el algoritmo. Voy a ajustarle el tamaño, o creo que mejor que se vea grande, ¿cierto? Ok, ya. Listo. No es como quisiera, pero estoy con mi celular, espero que me escuchan bien. ¿Ya podemos ver el algoritmo? Ok. ¿Sí? En un segundo. No sé cuántas personas están ahí. Ya te digo. De 81 personas. ¿Ya están viendo todos el algoritmo? Hay 81 personas conectadas, Alvin. ¿82 personas conectadas? Listo, ya se está viendo sin ningún problema. Cuando quieras.
Doctor Tilanus, active su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Ya. Perfecto, doctor. Ok. Bueno, entonces el algoritmo. Yo comienzo arriba, entonces yo di un nombre, neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y por qué? Es que estamos en un pico respiratorio, pero estamos también con un brote de COVID-19. Entonces, el paciente que viene con un cuadro de síntomas respiratorios, tos, fiebre, nos toca ampliar el algoritmo de siempre. ¿Ok? Entonces, esta fue la idea de este algoritmo para las clínicas Nogales y Policlínica Olaya, y que creo que también puede servir para Clínica Meta. Entonces, en la primera parte de arriba pueden ver evaluar severidad y diferenciar entre viral y bacteriana. Entonces, cuando viene un paciente, hay dos cosas importantes, en mi opinión, y es mirar rápidamente qué tan grave es esta situación, requiere intubación, requiere oxígeno, o simplemente es una persona que tiene unos síntomas respiratorios. Entonces, en mi opinión, y esto claramente genera discusión y limitaciones en ciertas clínicas, porque no cada uno puede pedir procalcitonina, pero mi recomendación para los exámenes iniciales son un Erex tórax, gases arteriales, cuadro hemático, PCR, procalcitonina, función renal y hemocultivos. Yo creo que eso es muy importante. Cuando yo pongo a la derecha fibrobroncoscopia, esto no aplica para COVID-19. ¿Ya? Hay reportes de artículos que muestran claramente que genera aerosoles y no es tan relevante en COVID-19, pero sí puede tener un rol en, digamos, neumonías, qué sé yo, si tienes un paciente ahora con neumonía por Yerobechi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también esos pacientes pueden llegar a tu clínica. Entonces, la tomografía sí es importante. ¿Por qué es tan importante? Si tiene vidrio esmerilado, ese es el hallazgo principal que puede generar la sospecha de una neumonía viral y así también COVID o influenza. Entonces, voy a mover un poco a la izquierda otra vez en el algoritmo y debajo es cuadro de evaluar severidad diferencial viral o bacteriana. Puedes ver dos puntos. Cumple criterios con COVID-19 y esta es obviamente la parte nueva en el algoritmo. Entonces nos toca preguntar si usted tuvo viajes, estuvo en contacto con personas que han viajado, si tuvo contacto con personas que pueden tener COVID o si fueron confirmados incluso con COVID. Esos son asuntos importantes en esa parte. ¿Vamos bien todavía? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, gracias, Norton. Entonces, yendo hacia abajo en ese brazo, por supuesto, toca notificar de manera inmediata y seguir tus protocolos institucionales. Y ahí tienes que definir, yendo hacia abajo, la severidad. También les voy a poner un poco acá. Allá. Entonces, izquierda tenemos la sospecha de neumonía COVID leve. Incluso puedes decir, ok, esos pacientes pueden ir a casa, no requieren vigilancia. Una cosa importante es que hay cuarentena y hay incapacidad médica, no es igual. O sea, esto dejo muy claro el Ministerio de Salud. Una cosa es incapacitar y otra cosa es cuarentena por 14 días, ¿no? Importantes, no AINES. Hay artículos que realmente tienen dudas sobre la seguridad de AINES en estos pacientes. Entonces, toma en cuenta que por el momento no se recomienda uso de AINES. Si vamos a la parte central de este brazo del COVID, entonces tenemos sospecha no COVID moderada. Ese es un paciente que debe ser hospitalizado, monitorear los signos vitales, un pano viral. ¿Por qué tan importante es el pano viral? Ese es un punto importante, espero que también está Martín Terán, porque tenemos que mirar si se puede realizar eso. ¿Por qué? Estamos en un pico respiratorio y si tú tienes una explicación rápida con un pano viral y sale positivo tu influenza, ya estás listo. Sabes que tiene una influenza y no requiere un PCR o otra cosa. Y me ha pasado. Hace unos días tuve una enfermera en Policlínico, tuvo sospecha de COVID, pero fue influenza B. En esos pacientes también pedí tu PCR para COVID y tampoco AINES, etc. Y ahí vamos hacia abajo. Cuando hay una sospecha de coinfección bacteriana, iniciamos así como cada neumonía adquirida en la comunidad, y Ampicillobactam, Claditro, y también puedes considerar el tratamiento concomitante
Veo que esta es una versión vieja, perdón, porque está 2 veces considerar también, perdón, está ya corregido esa parte, pero Ampicillobactam clarithromyces será tu base de terapia, linezolid en ciertos pacientes con factores de riesgo para MRSA. Recuerde que también hay pacientes con, bueno, aquí más en Bogotá tal vez que ahí, pero trasplante de médula ósea, neutropénicos, SIDA, todos esos pacientes obviamente es un grupo aparte, inmunosuprimidos y requieren obviamente un manejo con un antipseudemónico. Dame un segundo que voy a apagar un segundo mi Wi-Fi, porque recibo 50.000 mensajes. Listo. Entonces, aquí arriba a la derecha vamos a sospecha NAC severa COVID-19. Este es un grupo obviamente muy difícil, hemos visto eso en las noticias. En el nuevo algoritmo que hice hoy, que todavía está por aprobar, vamos a modificar un poco ese tema de hidroxicloroquina, no solo en aquellos que van a UCI, pero también UCI intermedio. Aquellos que realmente están enfermos con necesidad de oxígeno y con riesgo de complicarse, con LDH, dímero D positivo, esos marcadores, digamos, en la literatura para severidad, hay que iniciar hidroxicloroquina. Al final de mi charla de ese algoritmo vamos a hablar un poco más sobre la evidencia atrás de hidroxicloroquina, pero por el momento solo quiero resaltar que la neumonía severa por COVID-19, sea por UCI intermedio o UCI adultos, esto es iniciar por mi parte hidroxicloroquina. Importante es que siempre tenemos un lapso, amigos, de 5 a 7 días para tener un PCR. Entonces, si tú tienes una sospecha, el paciente va mal y tu panel viral fue negativo para influenza, pues arranca, por favor, con tu hidroxicloroquina porque corres el riesgo que el paciente va a deteriorar muy rápido. Entonces, aquí vamos otra vez hacia arriba y llegamos otra vez a esa parte al lado de cumple criterios para COVID-19. Espero un segundo para que Dr. Norton pueda ajustar el algoritmo otra vez. Estamos entonces en el cuadrito cumple criterios para ira inusitada. Recuerde que al fin es algo que no va a cambiar. Un paciente con un cuadro respiratorio menos que una semana, severa, etcétera. Esto cumple ira inusitada, infección respiratoria aguda severa. Siempre tomar panaviral e iniciar oseltamivir. Digamos que hay un compañero nuestro que está muy mal hospitalizado en este momento y no iniciaron oseltamivir y tampoco tiene resultados en este momento. Entonces yo recomendé, digamos, por afuera, porfa, arranca con tu oseltamivir porque también puede ser una neumonía viral por influenza hasta que tienes un resultado. Importante es tomar en cuenta que un panel viral, amigos, es una prueba rápida, cromatografía, que no es PCR, no es una prueba molecular y tiene lastimosamente una sensibilidad muy baja. Por lo tanto, si es negativo, no descarta la posibilidad de influenza. Si es positivo, en una manera puedes decir, ok, fin, ya tenemos un diagnóstico, como ya dije. Pero si es negativo, te toca hacer un film array para tener la confirmación si tiene o no tiene influenza, perdón. En hasta tienes ese resultado molecular, no suspendes tu oseltamivir. Me ha pasado una vez en mi carrera, no puedes confiar en ese resultado. Sigue con oseltamivir. Si cumple obviamente el criterio de menor a 7 días, como pueden ver abajo, de síntomas. Finalmente quiero un segundo ir a la derecha, otra vez derecho arriba. Debajo ese cuadrito con considerar TAC y fibrobroncoscopia. Obviamente también llegan neumonías bacterianas y obviamente tu procalcitonina, tu radiografía, tipo de esputo, etcétera, te va a ayudar. Ahí también no cambia, Ampicillobactam clarithromyces sigue siendo la recomendación en las guías internacionales y esto no cambia nada. Cefepime o peptazo antipseudemónicos en pacientes inmunosuprimidos que requieren cobertura de pseudomonas. Y aquellos que tienen riesgo para MRSA, te toca también iniciar o considerar el inicio del linezolid. Recuerde, corticoides solo tienen un rol en neumonías bacterianas severas, no en COVID, tampoco en influenza. De hecho, las metaanálisis que tenemos dicen realmente la mortalidad aumenta cuando damos en neumonías virales o puede aumentar cuando damos en neumonías virales corticoides. Así que en este momento no lo podemos recomendar.
Un segundo, quiero regresar al cuadro de neumonía por COVID severa. ¿Sí? ¿Vamos bien, doctor Norton? Sí, aquí estamos. Perfecto. Entonces, ahora un poco más sobre el tema del tratamiento y después voy a callarme porque seguramente hay preguntas. Obviamente hay mucha discusión que vamos a hacer en esta crisis, tantas personas que fallecen, qué terapia podemos dar, qué sirve. Creo que el estudio de los franceses, Gautret se llama el autor, que estudió la combinación acitromicina con hidroxicloroquina. Honestamente, estoy muy en desacuerdo con ese estudio, no solo yo, las sociedades de infectología y farmacología colombianas han rechazado fuertemente ese estudio porque genera una expectativa falsa, en mi opinión, y no fue basado en muchos pacientes, solo 6 pacientes recibieron esa combinación y nunca puedes concluir que el paciente mejoró por esa combinación o si empezó a generar anticuerpos después de 5 o 6 días y que por eso bajó su carga viral y que va mejor. Entonces, esto sí es muy difícil de diferenciar. Recuerda que todos esos estudios son observacionales. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de hidroxicloroquina o cloroquina en este tratamiento? ¿Qué tiene que ver un medicamento que usamos para malaria y reuma y lupus, digamos, con esas enfermedades? Pues sabemos ya desde la época de SARS en 2006 que cloroquina, tanto cloroquina como hidroxicloroquina son moléculas que tienen efectos antivirales. Es capaz de interactuar con el receptor con cual el virus entra en la célula. Es un receptor que se llama angiotensina, ¿sí? Y esta molécula, digamos, interactúa de tal manera con ese receptor que el virus no puede entrar bien. Esa es la primera prueba. Y lo que también hace es, digamos, alcalizar el endosoma o lisosoma a nivel celular, intracelular, que tampoco permite, digamos, que el virus va a multiplicarse. Estas son las explicaciones sencillas, espero que quedan claras, pero estos son los 2 mecanismos in vitro ya comprobados en 2006 en la época de SARS. Así que, si me preguntas a mí, esto sí es una molécula que ha mostrado, por lo menos in vitro, eficacia contra coronavirus. ¿Ya? Entonces, armado en esto, con experiencia en SARS en 2003, 2006, ya tenemos un poco una idea. Interesantemente, también, por aquellos que están interesados en mi análisis que yo hice, hidroxicloroquina y cloroquina también muestran efectos contra ébola, influenza, VIH, así que no es solo el coronavirus, es un antiviral, es un antimalario, antirreumático con efectos antivirales creo muy interesantes. Este es lo único que creo que tenemos en este momento. Y usted me va a preguntar tal vez por qué hidroxicloroquina, por qué no cloroquina. Pues mi respuesta sería, hay un par de razones para dar hidroxicloroquina en este momento de esta pandemia y no cloroquina. En primer lugar, cloroquina es un poco más tóxico, es decir, que da más retinopatías, entonces hay que tener cuidado que no dañas los ojos para curar un virus. El otro punto es que hidroxicloroquina no tiene esa toxicidad y es generalmente un poquito más potente en cuanto a efecto antiviral comparado con cloroquina. Pero son efectos mínimos, otra vez solo tenemos evidencia para esas cosas en vitro. Posteriormente, digamos, iniciales de enero, empezamos a experimentar masivamente con esas moléculas, cloroquina, hidroxicloroquina, con diferentes esquemas, dosis y duración en China. Obviamente no hay tiempo para aprobar por un comité ético un estudio donde hay tantas personas que fallecen al mismo tiempo. Hay que ser pragmático y ser fácil en aprobar estudios. Entonces, lo que tenemos en este momento son estudios observacionales con todas sus limitaciones y metodología, pero creo que podemos concluir que una de las moléculas tiene un efecto, por lo menos, antiviral potente en cuanto al coronavirus. Ya les expliqué en términos sencillos el mecanismo. También tenemos estudios observacionales múltiples en China que realmente muestra que pacientes que recibieron, comparado con pacientes que no recibieron hidroxicloroquina, que hay mejoría clínica más rápido,
hay cambios radiológicos significativos y ciertos estudios pequeños muestran también que la velocidad con que se negativiza la carga viral en los frotis nasofaringiales también va más rápido. Entonces, esto en su totalidad creo que es evidencia interesante, pero requiere obviamente confirmación de más estudios que están en este momento en camino. Obviamente me están preguntando, doctor, ¿por qué no está con Kaletra y por qué no hay acitromicina, hidroxicloroquina? Mira, cada uno hace lo que quiere, en mi opinión, pero esto sí es basado en evidencia. No podemos experimentar con pacientes. Lo que hicieron, como dije, los franceses, es generar, en mi opinión, una esperanza falsa. Acitromicina con hidroxicloroquina fue pobremente estudiado y tenemos que tomar en cuenta que tiene un importante efecto adverso potencialmente y es aumentar el tiempo QT y hay varios reportes de casos de arritmias y reanimación por parte de cardiología, así que ellos no están tan felices con esa combinación y yo creo que realmente requiere confirmación. No lo quité del algoritmo y les voy a explicar por qué. Hay varias guías, hay varias recomendaciones y creo que nadie tiene exactamente en este momento de la pandemia la última palabra. La guía de Dr. Carlos Saavedra de la Universidad Nacional es lo que yo usé, digamos, como base, de ASIN también. Carlos dice, mira, lo que tenemos en este momento seguro es la carga de hidroxicloroquina 400 cada 2 horas por día 1 y después continuar a 200 cada 2 horas por 5 días. Si quieres combinar acitromicina con hidroxicloroquina, lo puedes hacer, pero en el algoritmo yo puse siempre en contacto con infectología y cardiología y por mi parte infectología también puede ser intensivista. Pero hay que tomar en cuenta que esto absolutamente puede generar graves arritmias con todas las consecuencias. Kaletra fue mencionado como opción terapéutica. Kaletra, para aquellos que no saben, es un inhibidor de proteasa que es lopinavir, ritonavir. Interesante, pero personalmente no veo directamente como un inhibidor de proteasa de ese tipo funciona. Si hay escasos artículos que in vitro tienen un efecto en corona, pero yo creo que la evidencia es muy baja y también hablamos de una molécula vieja con muchos efectos adversos e interacciones. Entonces, yo no lo recomendé y además tenemos un estudio en New England Journal of Medicine, casi 200 pacientes incluidos, en un brazo en que recibió Kaletra y otro brazo con COVID, neumonías sin Kaletra y absolutamente ninguna diferencia en desenlace clínico. Así que yo creo que con este estudio en este momento no podemos concluir que funciona. Menos claro para mí es la lógica tras la acitromicina. Sabemos que macrólidos tiene efectos inmunomodulatorios, pero es una molécula que funciona en un ribosoma subunit. Es una bacteria, un virus no tiene eso. Un virus nada más que una colección de proteínas y nada más. Entonces, y lípidos. Esto no veo directamente cómo funciona. Entonces, el estudio de los franceses mostró, muy corto para aquellos que no conocen este estudio, fueron, si no os tomado como 30 pico pacientes, muy pocos. Es un estudio piloto en que miraron un grupo sin medicamentos, un grupo con solo hidroxicloroquina y un grupo con hidroxicloroquina y acitromicina. Y lo que mostró ese estudio, y vuelvo y repito, fueron solo 6 pacientes en el brazo de acitromicina con hidroxicloroquina, que sí a día 6 significativamente tenían menos carga viral positivo en los hisopados nasofaringiales, pero no reportaron los efectos adversos y tampoco es claro en la discusión si estos pacientes mejoraron porque después de 6 días empezaron a generar anticuerpos tipo IgM o mejoraron porque recibieron esa molécula. Eso siempre va a ser durante esta crisis un gran problema. Finalmente les puedo decir que antier publicaron los primeros resultados en JAMA en cuanto de la purificación de anticuerpos, ¿no? Porque una vez que tienes un paciente que está recuperado, hay una posibilidad de aislar esas proteínas, esos anticuerpos y purificar y infundir eso en un paciente enfermo. Obviamente este es fantástico, pero requiere tecnología y muchos pacientes y muchos litros de anticuerpos, así que técnicamente veo 3 problemas, así como la vacuna. La vacuna va bien, pero creo que una cosa es tener una vacuna, otra cosa es tener para millones y millones de personas una vacuna. Así que tampoco a corto plazo nos
nos sirve. Yo creo que este es más o menos lo que quería contarles, amigos. No sé si me olvidó algo aquí, no creo. Entonces, ahora voy a callarme y con gusto escucho preguntas. Muchas gracias por su atención. Hay varias preguntas en el chat, Alvin. Yo empezaría, digamos, para tratar de ordenar con la parte diagnóstica. Algunos preguntan acerca del panel viral. Yo, antes de esa, quisiera preguntarte qué opinas de las pruebas serológicas ya en la sospecha de COVID. Ok, gracias. Ok, sé que está por venir en Colombia, no sé si ustedes ya tienen eso, sé que en Clínica Nogales, por ejemplo, todavía no tenemos, estamos mirando la posibilidad de las pruebas rápidas, diagnósticas, lo que llaman en inglés point of care, digamos que más concentrado en la clínica y tomar pruebas. Pues eso se trata de inmunoglobulinas tipo IgG, IgM, ¿correcto, cierto? Sí, correcto. ¿Refieres a estas pruebas, cierto? Sí. Entonces, yo digo siempre, por supuesto, interesante la idea que digamos, podemos testar personas en casa o en hospitales, me parece, obviamente, en esta pandemia, algo muy, muy interesante, pero como siempre, si es VIH, hepatitis o corona, siempre tenemos que tener como unos días de paciencia, digamos 5, 6, 7 días para generar anticuerpos. Si vas a buscar dentro de esa ventana, las pruebas van a salir igual negativos. Con cada infección, lo primero que podemos detectar es material nuclear, pero un material nuclear es un PCR y el PCR va a demorar varios días, lastimosamente, en este brote. Yo creo que cada clínica debería tener en este momento un PCR para rápidamente detectar y aislar pacientes. Entonces, esto no tenemos y no lo vamos a tener, creo, tampoco, pero respondiendo a la pregunta, creo que los anticuerpos, pruebas rápidas, sí van a ser muy importantes a corto plazo, pero siempre vamos a necesitar un tiempo mínimo, un par de días para poder usar estas pruebas. No sé qué opinan. Y tienes aquí en el algoritmo la PCR en los casos moderados. Me imagino que también en los graves, ¿no? Y en los leves no sería útil desde el punto de vista más epidemiológico, pues que clínico. ¿Qué? ¿La prueba PCR, rápida? sí. No, la PCR. A PCR. Pues PCR nos da, digamos, la última respuesta porque es la más perfecta, diría yo, y precisa, pero demora. Y creo que, como dije, lo ideal sería, por ejemplo, mis compañeros en el Caribe me han dicho que tienen Syngene. No quiero hacer comercio, no tengo acciones en Syngene, pero ellos tienen Syngene y, digamos, en 2-3 horas tiene la respuesta. Entonces es perfecto porque así puedes rápidamente, oye, usted estuvo positivo, no tiene síntomas, pero usted tiene que mantener 14 días de aislamiento. Esto sería ideal, más rápido aunque que anticuerpos, así que, digamos, la prueba rápida como PCR sería lo ideal, pero lograr eso en hospitales, no sé qué opinas tú, Norton, pero creo que va a ser muy difícil. Sí, es que precisamente como ahora el ministerio está haciendo la apertura de las pruebas con este fin, y por ejemplo, en el caso tanto de la clínica como por ejemplo del hospital, estamos tratando de lograr que esta tecnología sería pues en el ideal de que esas pruebas pudieran estar en 2 o 3 horas, ¿vale? Hay una pregunta de la doctora Nailí, ya que dice, cuando no se tiene panel viral y no está claro cuál es el agente etiológico, ante la sospecha de etiología viral, ¿estaría recomendado combinar oseltamivir más cloroquina? Sí, me parece una pregunta interesante. Si lo entendí bien, tiene que ver la pregunta con el paciente en que sospechas una neumonía viral, en que todavía no puedes diferenciar bien que puede ser COVID, que puede ser influenza, y por eso yo trato, digamos, es correcto, ¿cierto? Eso es lo que ella dice. Entonces, en estos pacientes, pues yo diría, si tú tienes un sospecha de COVID y un sospecha de influenza, pues arrancan. Porque el problema va a ser, por el momento, durante esta pandemia, es que el lapso de tiempo. Entonces, la prueba rápida para influenza es en mi opinión, no es sin valores, sí sirve. No sé si Martín Terán puede responder un segundo si la posibilidad existe en Clínica Meta para realizar esa prueba, para usar esa prueba, porque yo, la verdad, lo incluí,
porque yo creo que si es positivo ya estás listo, tienes una respuesta. Y si es negativo, no dice nada, porque la sensibilidad sigue siendo baja. Eso es lo que yo siempre enseño. Entonces, si esto es negativo, pues sigue con tu oseltamivir. Pero respondiendo a la pregunta de Naili, es que si tenemos un paciente con digamos, un tos, fiebre, cuadro respiratorio, sino con nexo epidemiológico, con hallazgos vidriosmirilados, pero en tomografía, pues ambos pueden manifestarse como influenza o COVID. Entonces, ahí diría si están muy malos o si oseltamivir con hidroxicloroquina. Eso sí. El doctor Terán aquí anunciando que efectivamente las pruebas rápidas llegan la próxima semana a la clínica, ¿ya? Y como mencionaba usted, las pruebas rápidas son para detectar la seroconversión, pero también dice él que hay una prueba de antígeno del COVID que daría una respuesta más temprana que esperar la seroconversión. Lo anuncia el doctor Terán ahí en el chat, ¿ya? Ok, hace una pregunta John Alexander, los casos de ira grave, ya irían a qué parte de la rama del algoritmo. Serían estas, ¿no? ¿Ira grave? Sí. Ira grave sería el NAC con sospecha de COVID-2, que sería el brazo derecho del algoritmo, ¿no? Que aquí es donde están dando varios pacientes con sospecha de COVID por una ira grave inusitada, ¿no? Bueno, por eso lo separé literalmente, porque hace parte de ira inusitada, un COVID-19, pero lo conocemos, digamos, como base para iniciar oseltamivir, ¿cierto? Es como un término general, pero tal vez tengo que poner puede ser una flecha entre los dos, ¿sí? Para mostrar que sí son conectados, es decir, si yo tengo un paciente que cumple criterios para ira inusitada, pues puede ser perfectamente una neumonía por influenza o por COVID. Ajá, correcto. No sé si me entiende. Entonces yo creo que por eso lo separé, porque al fin es una entidad aparte la COVID-19, pero también puede ser parte de un ira, manifestándose como una ira inusitada. Aquí lo separaste, correcto. Anuncia la doctora Marta Patricia Roa, ya coordinadora del laboratorio, que en la clínica Metas están en el momento ofreciendo ya el panel viral respiratorio por inmunofluorescencia indirecta y que los resultados llegan a los 2 días. ¿Cuál es la muestra? Pregunta Diego. En este caso, la serología debe ser para esa muestra sangre, doctora Patricia, para que lo contestes en el chat. Me imagino que debe ser sangre, ¿cierto? Para medir los niveles ya de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Perdón, no, es panel viral. Panel viral, la muestra debe ser aspirado traqueal. Claro, o sea, ¿de qué hablamos aquí? De panel viral, pero porque eso es aspirado. Rígido. Sí, y la calidad de esta prueba mejora cuando hay una muestra mejor. O sea, si solo hay un poquito de esputo en un paciente con tos seca, tenlo por seguro que sale negativo. Pero si usted tiene un paciente intubado y puedes aspirar hasta bien profundo, la sensibilidad aumenta bien chévere. Pero en cuanto de la prueba rápida con serología, obviamente si es anticuerpos, toca tener sangre. Ajá, sí, pero en este caso, ok, según entiendo, es que Marta Patricia, no tengo yo el control de los micrófonos, creo que es el administrador, que es Alejandro, para que le des micrófono a Marta Patricia. Pero en el caso de panel viral, la prueba del panel respiratorio, ya la prueba es ya faríngea. Para la serología, la seroconversión es sangre, que hay que evaluar si es IgM o si es IgG. La IgM ya hace una conversión más temprana o aparece más tempranamente, ¿no? Ya recordemos las clases de inmunología. Dice, no hay oseltamivir en el departamento del Meta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué no hay, perdón? Oseltamivir. Bueno, esto depende. Sabemos que amantadina es un hermano de oseltamivir, pero solo funciona para influenza A. Entonces, como también tenemos circulando B, la oseltamivir ataca a los dos. Es un neuraminidasa, perdón, inhibitor que, digamos, maneja a los dos. Ya, eso sí es un problema. O sea, no sé cómo lo van a conseguir, pero lo necesitan. Y ahí es donde vuelve y entra en juego la importancia del panel viral.
para determinar si es una influenza y si es A o es B. Sí, pues el panaviral es capaz de, por lo menos la que nosotros manejamos en Nogales y Policlínico, y honestamente sé que hay varios, pero lo que normalmente hacen es rinovirus, influenza A y B y sincicial para los niños. ¿Ya? Entonces, normalmente es así. No sé si manejan el mismo panel ahí, porque sí es capaz de diferenciar, eso sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta que puedan colocar en el chat, por favor? Doctora, ok, aquí hay una pregunta. Algo sobre histocitosis difícil. Aquí veo una pregunta, salen y desaparecen. Yo vi una pregunta de si hay necesidad de un rol para cloroquina en pacientes con una enfermedad moderada o no tan severa, ¿correcto? Creo que lo vi pasando. Yo creo que sí, pero mira, ahí habrá también, es una pregunta otra vez interesante. Hoy me reuní y la pregunta fue, mira, ¿qué hacemos? Porque no tenemos hidroxicloroquina para todos. Así como las máscaras, estamos con un desabastecimiento y si vamos a dar hidroxicloro a cada uno que tiene coronavirus, absolutamente quedamos sin moléculas y el paciente que más lo necesita son los ancianos, que tienen obviamente la mortalidad más alta. Eso sí es muy, muy claro en las estadísticas. Entonces, mi opinión personal, y es basado, digamos, en muy leve evidencia, porque no la tenemos, creo que es razonable decir que la mayoría de los pacientes van a tener un curso leve y no van a tener problemas, oxígeno, etcétera, hospitalización. Y en esos pacientes yo creo que no hay necesidad de dar cloroquina o hidroxicloroquina, solo aquellos que se van a complicar. Entonces, lo importante es que a tiempo inicias y monitoras bien tu paciente y si se está desaturando, su LDH está aumentando, su dímero D está aumentando, sus, no sé, cambios radiológicos están deteriorando, etcétera. Esto sí, en mi opinión, es una razón por la cual puedes iniciar hidroxicloro. Para dar un ejemplo, tuvo un señor en Nogales que inicialmente no estaba tan mal, pero deterioró respiratoriamente y vino en UCI. El señor trabaja en un hotel, no tiene otros factores de riesgo, tenía obesidad sin otras comorbilidades. No estaba intubado, pero tampoco estaba tan lejos de este problema, pero al fin decidí en fin de semana iniciar hidroxicloroquina por su deterioro que ha mostrado con una PCR para COVID pendiente. El paciente va mucho mejor, ya está fuera de UCI, incluso creo que lo van a mandar a casa. Entonces, eso sí es una manera de mirar las cosas, pero creo que es razonable, pero obviamente estoy abierto para sus opiniones, pero yo creo que es razonable concluir que en este momento no hay y no vamos a tener tanto hidroxicloroquina para todos los infectados para cloroquina, y los pacientes que más lo necesitan son obviamente los pacientes mayores, con movilidades, inmunodeficientes, etcétera. No sé qué opinas. Ok, Alvin, el estudio ya que hay del nivel bajo de evidencia que acabas de comentar y explicar, demostró el efecto de la cloroquina en disminuir el estado de portador y desde el punto de vista teórico de afectar y de los estudios in vitro de afectar la replicación viral. No se ha demostrado todavía qué impacto tenga a nivel de la clínica, pero por lo que se espera el efecto es que tú lo usaste y esperas que también tenga un impacto en la parte clínica y no solamente del estado de contagio. Genial tu pregunta. Sabemos que puede tener un rol profiláctico, ¿no? O sea, pero no hay evidencia o data en este momento para decir, ok, todos vamos a tomar con el desayuno hidroxicloroquina con el fin de no tener COVID. O sea, para eso no tenemos suficientes moléculas, pero como dices muy correctamente, muchos pacientes quedan después 14 días positivos, y eso es algo que me preocupa mucho. Entonces, una cosa es tener COVID sintomático, desaparecen tus síntomas, vas a tomar por eso también tu PCR de control de la guía nacional del Ministerio de Salud, que absolutamente esos pacientes quedan positivos. O sea, incluso si tienes por
bueno, es importante tomar tu PCR de control si lo puedes hacer, pero es importante que pacientes pueden ser asintomáticos, pero siguen siendo portador del virus. Perdón que me distraí un momento, que me están escribiendo por todos lados, pero esto es lo que yo quería decir. Ese es un gran problema, que muchos pacientes son asintomáticos o pueden quedarse a largo tiempo asintomáticos. Ok, veo aquí que siguen algunos incrédulos. Eric y Carolina insisten en preguntar y confirmar que entonces el uso de esteroides está no recomendado para la neumonía viral, incluso No. y menos en sospecha de neumonía COVID-19. Dame un segundo, por favor. Ok. Sí, en principio ese es el mensaje que nos da el doctor Tilanus, y es la recomendación que hace la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que los esteroides no han demostrado beneficios y por el contrario, en neumonías virales han demostrado ser perjudiciales. Para no dejar la pregunta de la persona que se identifica solamente con el número del iPhone, ya en torno al síndrome de hiperinflamación, la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis no recomienda el uso de interferón gamma, que creo que pronto ahí puede estar dirigida la pregunta. Ok, abajo pregunta Eric sobre la procalcitonina positiva. Con un microorganismo aislado de tubo traqueal, ¿descarta la coinfección viral o es recomendable hacer panel viral también? Bueno, yo creo que la procalcitonina tiene su rol para decir tiene o no tiene una coinfección bacteriana, pero si tú tienes un paciente con hallazgos videoesmerilado, puede ser perfectamente una coinfección viral. Sabemos de estudios ya no tan recientes que muchos pacientes con influenza frecuentemente tienen una neumonía por influenza o por otro virus, o pacientes con influenza con coinfección con MRSA. Entonces, esto sí, la coinfección viral y bacteriana es muy conocida. Entonces, no es por tener ya procalcitonina positiva y un aspirado positivo con una bacteria que no puede tener un virus también. Entonces, por eso creo que es tan importante tener tu tomografía y tu videoesmerilado bien descartado, que creo que es un hallazgo importante. Pero videoesmerilado tampoco es específico para virus. Frecuentemente se observa, pero también en neumonías atípicas tipo bacteriana, que Moraxella, Legionella, Mycoplasma, son por ejemplo, unos ejemplos que pueden dar esos tipos de neumonías con videoesmerilado. Pero en este momento creo que es el mejor hallazgo radiológico que tenemos. Aquí hay una pregunta muy importante de Lorena Plazas Ruiz sobre el tocilizumab en neumonía por COVID. ¿Qué nos dices al respecto? No, ahí no sabría responder. Yo encontré en la guía de la Survive Sepsis Campaign, donde no recomiendan ya el uso de estos inmunomoduladores que actúan a nivel de la respuesta inflamatoria en esta pandemia, porque no hay evidencia. Inclusive se han utilizado y es el inhibidor de la interleuquina 6 en el síndrome postinflamatorio, pero los que se han probado no han demostrado efectos. Vi en el trials.gov, los estudios de trials, que hay varios estudios, como me parece que 6B, de utilizar otros análogos de este tipo. Y pregunta de AIR Gestión, ¿qué se recomienda para el manejo de la embarazada con infección respiratoria aguda de este tipo? Embarazada. Bueno, de hecho, el algoritmo no cambia para gestantes. Obviamente es importante discriminar entre la bacteriana viral, si es severa o no severa. Esto no va a cambiar, pero sí hay que tomar en cuenta que ciertas moléculas pueden tener un efecto teratogénico, y hay que balancear el riesgo de no tratar la gestante contra el beneficio de tratar. Entonces, yo creo que eso es algo muy personalizado y depende del trimestre, porque obviamente en el primer trimestre hay más riesgo para defectos, digamos. Pero bueno, mis profes siempre me enseñaron no tratar a un gestante es maltratar a un gestante, y honestamente estoy de acuerdo con eso. Entonces, y la
multidisciplinar. Dime. es escasa. Los estudios publican el número máximo y el reporte de casos son 45 y casi todas han sido en el tercer trimestre. Entonces hay mucho todavía que falta por aprender. Pregunta Diego, ya sobre la eventualidad de que si hubiera oseltamivir, ¿hasta cuántos días se puede dar el tratamiento, viendo que es más útil en las primeras 48 horas? Sorry, no entendí, no escuché bien la pregunta, perdón. En el escenario de que volviéramos a tener oseltamivir, ¿ya? En un paciente con sospecha de no COVID, me imagino que debe ser la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuántos días le podemos dar oseltamivir? Es decir, si el paciente consulta después de 48 horas de le iniciamos oseltamivir. Bueno, creo que el Ministerio de Salud maneja máximo 7 días para autorizar el oseltamivir, porque dicen que después ya no tiene sentido. Honestamente, no conozco directamente literatura que sustenta eso, pero a mí no me gustan esas cosas tan rígidas, ¿sí? Porque si tienes un paciente que viene, por ejemplo, después 8 días y está muy mal, no vas a decir, sorry, pasó 7 días, así que no vamos a tratar. No, yo creo que otra vez llegas a un punto, así como un accidente biológico. Si una persona, un cirujano se pincha con un paciente con VIH, tampoco vas a dejar, solo porque viene después una semana, porque estuvo, por ejemplo, lejos de una ciudad y no pudo asistir antes. También tienes que considerar dar profilaxis post-exposición. Y para mí, en una manera, esto también aplica acá. O sea, en una manera puedes ver oseltamivir como profilaxis post-exposición. Obviamente la eficacia es menos cada día extra que tiene síntomas un paciente, pero creo que uno es lo que recomiendan, otra cosa es lo que yo opino. Yo creo que negar un medicamento en un paciente muy enfermo que podría tener un efecto éticamente es difícil, pero al mismo tiempo tenemos que respetar guías y generalmente se recomienda no mayor a 7 días. Ok. Sí, hoy precisamente estaba en una revisión acerca del efecto del oseltamivir y los estudios eran persistentes en demostrar que tanto ese como sus homólogos, los mayores efectos es cuando se empiezan en los primeros 5 días, pero de acuerdo, si no hay más que hacer, pues mejor algo que nada, ¿no? Generalmente también recomiendan 7 días de tratamiento y ahí también hay leves estudios que sugieren de pacientes muy enfermos intubados que llevar hasta 10 días de oseltamivir, que podría tener un pequeño beneficio adicional, pues yo diría hazlo entonces. Preguntan en unidades de cuidados intensivos abiertas, como hay varias aquí en la ciudad, ¿qué hacer con el tema del aislamiento en pacientes COVID positivo y otros? A ver, ¿cómo aislar pacientes con sospecha de comorbilidad y ponerlos con pacientes COVID positivo? ¿Cómo aislarlos si no se tienen confirmaciones de que no lo son? O sea, las desventajas que tenemos en nuestras UCIs es que son abiertas. ¿Cómo ponemos a un paciente COVID al lado de otro que tiene un epoxol infectado y no es COVID, por ejemplo? Pues esa discusión tuvimos también en Policlínico y Nogales, y yo dije, mira, para mí es muy sencillo, si no eres COVID compatible, no puedes combinar a pacientes. Es decir, si cada uno tiene COVID, perfecto, si cada uno es negativo de COVID también, pero si son serodiscordantes, por decirlo así, no lo puedes combinar. Esa sería mi respuesta. ¿Y tienen cubículos cerrados aparte o dónde coortizan los pacientes de COVID? Pues tenemos un plan operacional que es bastante elaborado, que no puedo contar ahora en detalle, pero digamos que tenemos unas rutas tanto para pacientes hospitalizados como en urgencias. También tenemos una carpa frente de la clínica para manejar los pacientes no tan severos que no requieren hospitalización probablemente, pero que tienen sospecha de COVID, para evitar esa entrada en la clínica. Y pues en el hospital también tenemos unas rutas para pacientes con sospecha de COVID muy estrictas, y también para cadáveres. ¿Y qué más te puedo contar? Que sí, tenemos un piso completamente desarrollado y organizado para el manejo de pacientes con COVID.
¿ya? Entonces, evitar máximo posible traslado y diferentes camas, diferentes pisos, no, solo un piso para COVID por el momento. Ok. Ahí yo le lanzo esta otra pregunta. Cuando son necesarios los traslados, se necesita un TAC por alguna razón, el paciente va por el pasillo, ¿ya? Y bueno, y regresa. Toda esta serie de cosas de manejo que hacemos de limpieza y antisepsia de los pasillos, si es necesaria o pudiéramos aislar el paciente desde el punto de vista de sus secreciones con el tapaboca y sería suficiente, o es que el virus trasladarlo solamente por los tumores los podemos pegar a las patas. Pues trasladar pacientes, trasladar virus también, entonces obviamente eso sí es complejo. Claves colocaron en 95 porque ya eso sí sabemos que pacientes mismos pueden ser generadores de aerosoles, es otra discusión interesante, pero para mí no hay discusión. Yo dije para todos los colaboradores en Nogales y Policlínico en 95, independiente de la actividad a realizar. Si usted va a examinar un paciente o mover un paciente, estás potencialmente en su área dentro de 2 metros y pueden generar aerosoles por toser, estornudar y tienes mala suerte, porque si tú tienes protección inadecuada, te puede afectar. Sabemos, esta semana salió lo que siempre la verdad sospechaba, pero no hasta ahora salió la prueba, que en JAMA Ophthalmology mostraron que muchos pacientes sí tienen conjuntivitis y salió positivo PCR para COVID-19, tanto en hisopados como en las lágrimas. Así que esto muestra que la posibilidad que el virus puede ser transmitido por lágrimas, ojos, etc. Sí es una posibilidad. Entonces, en cuanto a limpieza e higiene, ahí tocamos un poco el borde de mi conocimiento, pero creo que es muy importante tener siempre una ruta fija, no cambiar de ruta, siempre una ruta fija, y solo para esos pacientes pueden pasar por ese corredor. Y directamente después, sí, una limpieza agresiva es muy, muy recomendable, pero tampoco tenemos guías en este momento durante esta pandemia que nos orientan perfectamente en este tema, y creo que cada clínica también tiene sus limitaciones logísticas. Pero sí, llevar un paciente a una tomografía con COVID, sí, no es una fiesta, no es fácil. Y María Isabel Castelblanco pregunta, ¿y si será conveniente trasladar ese paciente intubado con un ambú? Pues seguro depende de cómo quieres decir, o sea, seguro para el personal que está ventilando al paciente manualmente. Supongo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto se aeroliza con ese ambú? ¿Cuál es la recomendación? Ya estando intubado, ya está cerrado el ciclo. Exacto. Sabemos de los estudios que hay de cuidados críticos y creo que tú ahí puedes tal vez mejor responder que yo, pero tener un tubo es más seguridad que un paciente que está con ventilación con máscara. Entonces, la recomendación, por lo menos por la Sociedad de Medicina Crítica holandesa, es intubar a esos pacientes temprano, porque no solo es mejor para desenlace, pero también proteja más la persona que está cuidando por ese paciente. Entonces, puede ser con un sistema manual, que es un sistema cerrado, pero ya obviamente protección es esencial. Yo diría también ponte tus monogafas N95 porque estás haciendo un procedimiento que podría generar aerosoles con todas las consecuencias. Sí, yo te recomendaría, María Isabel, colocarle un filtro ya entre el tubo y el ambú también para disminuir el número de partículas que pasan sobre toda la vía respiratoria. También sé de unos parte técnica que están tratando de construir un ambú que controla, digamos, la salida, el control de la vía expiratoria, pensando en el control de infecciones. Por último, porque ya se nos acabó el tiempo, preguntan que si el paciente con clínica en el cual se sospecha ya que es un COVID, ¿cómo se deben manejar los elementos de protección personal del equipo de salud? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Paciente con sospecha de COVID, ¿cómo es la protección personal? Ya, bueno, ahí
Hay una cosa que dice la recomendación del Ministerio de Salud y otra cosa es que es razonable. Yo creo que hay un par de consideraciones para cuando hablamos de protección personal. Ese es un tema muy sensible. ¿Ya? Créeme que estuve bajo mucha presión en Clínica Nogales y Policlínico definir ese tema. Las recomendaciones del Ministerio de Salud son claras y están en una tabla, pero yo creo que también podemos como profesionales hacer preguntas, ¿no? Y no solo decir amén a esta tabla y decir que esta es la única palabra y ya. Si miramos, y esas son mis consideraciones, si miramos la pandemia que tenemos, China, Italia muestra cifras terribles de miles de personas que quedaron infectados, profesionales. Entonces, ok, no sabemos cómo fue la protección de esas personas, qué tipo de procedimientos realizaron, taparon la nariz o boca o los dos, o ojos, o fue una tapaboca convencional o quirúrgico en 95, etcétera. Hay muchas preguntas, yo sé, pero tenlo por seguro que los italianos y los chinos también tenían sus medidas de protección. Entonces, a pesar de eso, salieron muchísimos profesionales, especialmente anestesiólogos y intensivistas positivos. Esto para mí es algo muy, muy serio. Y creo que la tabla que hicieron en parte fue como basado en el modelo de influenza. Y esto es, al fin, otro virus que no podemos alinear completamente. Entonces, con esa preocupación que yo tengo, además, el artículo del Ministerio de Salud dice, ok, si usted no va a generar, ponga cuidado ahora, si usted no va a generar aerosoles por manipular la vía aérea, no hay necesidad de colocar un N95. Eso es lo que dice el artículo, la tabla, y es suficiente una máscara convencional. Ahí es lo que dicen y lo que yo opino. Recuerda que pacientes mismos pueden generar aerosoles, por hablar, por estornudar, por toser. Entonces, esto ya es un punto que genera discusión en ese artículo. Además, sabemos de New England Journal of Medicine que estos aerosoles pueden mantener estabilidad en el aire hasta 3-4 horas. Entonces, eso significa si usted entra en un cuarto en un paciente que tiene, por ejemplo, COVID, digamos, virtualmente hablando, que está tosiendo, cuando tú entras o acaba de toser, estás en un cuarto que puede tener aerosoles. Entonces, esto sí genera un gran problema si tú tienes una tapabocas convencional, porque no protejan bien. Y tengo, si quieren ustedes, les puedo compartir el estudio que mandé al doctor Norton, que yo hice, un estudio de literatura, que en 95 sí, independiente del patógeno que estamos hablando, virus o bacterias, proteja mejor, ¿sí? Entonces, como la salud del personal es ante de todo, yo al fin decidí con mucha discusión en Policlínica y Nogales implementar N95 para cada uno que entra a un cuarto, independiente del tiempo, cargo o actividad a realizar, ¿sí? Siempre cuando hay un riesgo soles, este es para mí el criterio, hay que usar N95. Esa es mi opinión personal, pero si se dice, no, la tabla del ministerio es claro y no lo vamos a cambiar y es seguro y es elaborado por profesionales, perfecto. yo también soy miembro de ASIN, como estaban ustedes, y la tabla es también autorizada por ASIN, pero en ese punto no estoy de acuerdo. El resto de la tabla está bien. Creo que vi ahora debajo en mi pantalla viendo preguntas como gorra y monogafas, etc. Obvio, si usted entra en un cuarto con un paciente con sospecha o confirmación de COVID, toca con monogafas, gorro, guantes y bata desechable. Eso es lo que se recomienda. Y después viene la discusión, es otra discusión. ¿Cómo vamos a entonces en una época, en un desabastecimiento mundial de N95, de tapabocas, digamos? Eso sí es otra discusión difícil e importante. En mi opinión, no hacemos suficiente reuso. Tenemos que optimizar nuestro reuso. Hay un estudio de Stanford University que muestra si calentamos un N95 durante 30 minutos a 70 grados, está libre de patógenos. Perfecto. Esto creo que es súper esencial en esta crisis porque ya no casi hay N95, pero déjame ser claro, mi opinión personal es, y otra vez estamos aquí en un ambiente abierto para discutir, pero si
el hecho que no hay máscaras en 95 no quiere decir que vamos a simplificar nuestra protección. Recuerde cuántas personas en China, Italia y seguramente Francia, Holanda y España van a publicar sus cifras, pero y Estados Unidos, pero es muy probable que a pesar de todas las medidas que tomaron, algo está fallando en esa pandemia, ¿sí? Aparentemente hay tantas personas en la salud, que trabajan en la salud, que quedaron positivos, infectados, y esto es algo que tenemos que prevenir lo más pronto posible, porque si pierdes tu personal, ya, ¿qué vamos a hacer, cierto? Sí, entonces, esta es mi recomendación. No quiero causar pánico. Estoy dando mi opinión personal basada en literatura que también compartí con Dr. Norton para ver su opinión. Pero creo que este virus es mucho más contagioso que pensamos y yo creo que cada uno que tiene que entrar en un cuarto con un paciente con sospecha o confirmación de COVID requiere un N95, protección de ojos, sabiendo que, mira la publicación en llama, puede pasar ojos, y etcétera. Gorro, bata y guantes. Y trata, lo que hemos dicho, y el punto de batas también es difícil, vamos a botar cada bata, porque recuerda que de todos los pacientes que estamos testando en este momento con COVID, solo 5% sale positivo, a nivel nacional y también internacional. Es muy interesante ver esa cifra. En Aruba, mis amigos también tienen exactamente las mismas cifras. Aquí en Nogales, a nivel nacional, alrededor del 5% de las personas que estamos testando y tienen COVID. Eso significa 1 en 20, y entonces 19 en 20 personas no tienen COVID y estamos botando todas esas batas, gorras, etcétera. Entonces es un gran insumo de material y kilos y kilos de basura. Entonces estoy muy consciente de esa discusión también, y por eso digo, lo que hemos quedado en Policlínico y Nogales es que vamos a poner N95 y encima de ese 95 vamos a colocar una tapaboca convencional. Eso sí se puede botar, de eso sí tenemos suficientes. Y este tapaboca va a ser tuyo en un plástico durante una semana. Esto fue lo que hemos quedado. A menos que, si hubo un incumplimiento en cualquier momento de los procedimientos de cumplir con la higiene, tocar tu máscara por la parte delantera, o el paciente tosó, o duras, botar. Y hemos asignado también batas para evitar que vamos a botar 50,000 batas. Una bata para enfermera, otra para un médico y otra para un auxiliar, y lo pueden modificar como ustedes quieran, obviamente, pero esto fue lo que hemos quedado, y esta bata va a durar, digamos, máximo 24 horas, un turno, y eliminamos todo. No sé qué opinan o no están, pero esto es lo que hemos quedado en las reuniones. Ok, ¿Norton? ya regresé, me habían silenciado, pero ya me reactivaron. Veo que hay muchas preguntas como que están saliendo los que estaban escondidos. No sé cómo estén ustedes en el tiempo, cómo estén. Pero, mira, me encanta que hay tantas preguntas, pero veo que Dirección Médica de Policlínico me necesita bastante urgente, entonces no puedo contestar muchas más preguntas. No sé si hay unos más Adrián, cosas. tú te cedo la palabra para que cierres la reunión. ¿Me preguntaste a mí o a Diana Franco? Adriana, en principio, muchas gracias, Alvin. Realmente hay mucho todavía tela que cortar de este tema. Las conclusiones, yo diría, son pues protegerse para evitar el contagio con las medidas mayor posible, tener en cuenta las dificultades que vamos a tener más adelante, sobre todo que estamos ya consumiendo los elementos de protección sin haber llegado a los primeros casos para nosotros, pero que nos espera unas largas jornadas. Y en principio, pues que creo que queda más claro el algoritmo de manejo de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en esta época de altos casos de COVID. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por asistir, escuchar. No sé con cuántas personas estaba hablando, pero son muchas. Espero que me escucharon bien, que compartan mis opiniones o por lo menos me entienden bien. Lo que obviamente quisiera hacer es agradecer a Dr. Norton y mirar si podemos
formar un grupo de COVID, por decirlo así, y que vamos a ajustar el algoritmo al gusto para que sirva para la clínica, tanto Meta como CHM, ¿no? Entonces, aquí están mis sugerencias y obviamente ese algoritmo va a ser ajustado durante esta pandemia y pues ojalá no me enfermo porque estamos con unos varios problemas en las dos clínicas ya y personas infectadas, así que la situación es muy complicada en este momento. Oh. Pero bueno, espero saludarles muy pronto. Obviamente no puedo ir a Villavicencio, no hay ningún vuelo y aquí también me exigen bastante, pero cuídense mucho, por favor, a todos. Listo. Y Cuídate. entonces quedo pendiente a la versión final del algoritmo. Ok, perfecto. Nos vemos. A todos, muchas gracias por su asistencia. Ok, cuídense.